Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Continuamos con el libro de Deuteronomio, estamos, recuerden, avanzando, ya terminando el ciclo, ya nos quedan las últimas porciones sobre el libro de Deuteronomio para terminar la porción de este año. Así que hoy nos vamos a centrar en una porción bien interesante que va desde el capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. Es una porción corta, pero hay muchísima información, hay mucho para aprender, hay muchos temas que podemos abarcar sobre estos 5 capítulos, podríamos decir, en donde vamos a ver que hay distintas instrucciones que el Eterno les está dando a su pueblo Israel. Hagamos siempre memoria de que el libro de Deuteronomio está escrito en un contexto legal y que por ende todo lo que el Eterno está haciendo es renovar el pacto con su pueblo Israel antes de entrar al pueblo. O sea que está recordándole todo lo que Moisés, mejor dicho, el Eterno habló a través de Moisés durante los 40 años en el desierto. Ahora está el pueblo por entrar a la tierra y está renovando este convenio, está dándole de nuevo las cláusulas a este pueblo, esta nueva generación que no ha conocido lo que sucedió en el desierto y ni vio las maravillas y las proezas que el Eterno hizo durante la primera etapa de la salida de Egipto de Israel. Entonces, ahora vamos a ir profundizando sobre algunos mandamientos. Hay en esta porción bastantes mandamientos, no nos vamos a centrar en todos, vamos a hablar de algunos. Pero más que nada vamos a hablar de algunos mandamientos y en esta porción hay un tema central. Hay un tema que el Eterno quiere que podamos aprender y es a conocerlo a Él. Recuerden que parte de estudiar los mandamientos es poder conocerlo, de poder conocer quién es el Eterno y cuál es su carácter. Y justamente estos mandamientos que están dentro de esta porción nos van a enseñar cuál es su carácter. Y vamos a ver temas como, por ejemplo, la guerra. Vamos a ver temas del divorcio, temas relacionados con la familia, temas relacionados con los animales. Es más, para profundizar más con el tema, por ejemplo, del divorcio, el año pasado hicimos, el siglo pasado, un estudio de Yeshua y el divorcio. Por favor, vayan y véalo para poder tener mayor contexto sobre estos mandamientos y la perspectiva que tiene el Mesías sobre lo que es el divorcio. Pero también hay otros temas que están referidos a la familia en esta porción, referidos a la tierra, o sea, hay mucho para aprender. En sí vemos que en esta porción principalmente, el Eterno está dando de alguna forma los mandamientos que están relacionados con la responsabilidad civil, con lo que debe hacer una persona y qué es lo que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de dañar uno a otro, o sea, hay mucho para aprender. Pero, como yo les decía, en esta porción hay mandamientos y en estos mandamientos en sí nos va a mostrar el carácter del Padre. ¿Cuál es su carácter ante su creación? Porque vemos que está hablando de hacia la humanidad y hacia los animales, del trato que tiene que tener la humanidad hacia la creación. Y esto es bien interesante porque nos marca, me hubiera gustado definirlo como el Eterno enseñándonos a respetar la dignidad de los animales y de las personas. Pero tristemente creo que la palabra dignidad queda muy corto a la definición que el Eterno quiere que podamos aprender de su carácter. Yo los invito a que investiguen como asignación qué significa dignidad. Y la verdad que no podríamos decir que es dignidad, sino que habría que definirlo de otra forma. ¿Qué es lo que el Eterno quiere que aprendamos? Algo que es mucho más que la dignidad. Y quiero que para esta porción hagamos memoria de esta frase, familia. Es necesario que para estudiar esta porción tengamos en mente esto, que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. ¿Por qué, familia? Porque cuando nosotros leemos esta porción hay cosas que muchas veces, si la queremos ver desde nuestra perspectiva de vista de este lado del mundo en estos tiempos, no las vamos a entender. Hay cosas que no, como que nos van a parecer raros, como por ejemplo los azotes, los latigazos. Hoy no se dan eso, no está dentro de nuestro contexto, no es nuestra percepción dentro de nuestro contexto. Entonces, para poder entender y no malinterpretar el mensaje que el Eterno está dando y lo que quiere que aprendamos en esta porción, necesitamos aprendernos esta frase.
Y dirán, uy, pero el hermano es repetitivo. Sí, familia, lo necesitamos. Porque de esta forma vamos a entender la esencia de lo que el Eterno quiere para su pueblo. Recuerden que nosotros no somos la audiencia original. No conocemos el contexto que la audiencia original tenía en ese momento. Entonces vamos a profundizar también un poquito sobre el contexto. Y también tener en mente lo que es la metodología de estudio. Gran parte de lo que vamos a ver hoy y la porción en sí está dentro de la metodología de estudio entre los temas de justicia y bondad, honor y vergüenza. Está hablando sobre esto de la justicia, la bondad, del honor, la vergüenza, la restitución del honor, si alguien cae en vergüenza. O sea, tenemos que considerar estos dos temas. Aparte del contexto, como les decía, nosotros no hemos crecido en una cultura en donde se dan azotes o en una cultura en donde se va a la guerra y se toma cautivo a personas para un fin o en este caso el que habla de las mujeres, que lo vamos a profundizar porque es algo bien interesante ese punto, pero tener en mente que para poder entender esto necesitamos ir al contexto. Y aparte de eso, tener estos temas presentes, que se va a estar tratando la justicia y la bondad, el honor y la vergüenza. Pero, como yo les decía, hablar de dignidad creo que se queda corto la definición. Es más, es bastante compleja la definición de lo que es dignidad. Y hablando con mi esposa sobre este tema y planteándole cuando estaba preparando el estudio, diciéndole que la verdad que la palabra dignidad no me cuadraba dentro de lo que el Eterno quiere. Y ella me ayudó con este versículo. Y este versículo es un versículo que nos va a definir el carácter y el tema de esta porción. Nos va a definir cuál es el carácter del Eterno. ¿Cómo es la mejor definición? En vez de hablar de dignidad, vamos a hablar de lo siguiente, familia. Miren, vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo 25. Y este es Abraham hablando con el Eterno cuando el Eterno iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y que clama a él misericordia, él intercede por su sobrino Lot. Y miren cómo el vocabulario que usa Abraham para referirse al Eterno. Versículo 25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, aquí lo que vamos a ver en esta porción y el tema central va a ser la justicia de Dios, de conocer el carácter del Dios justo, de un Dios todopoderoso y justo. Yo creo que es la mejor definición antes de hablar de dignidad de entre el ser humano y los animales. Hay algo mucho más importante que es poder conocer el carácter de nuestro Dios, de poder conocer un Dios que es realmente justo. Y el decir justo quiere decir que si hay que corregir, corrige, y si hay que premiar, premia, y si hay que enderezar, endereza. Pero Él sigue siendo justo, a pesar de que muchas veces, si Él tiene que corregir es por una cuestión de que hemos transgredido el pacto y es necesario que haya una corrección. Por eso ahí vamos a ver algunos mandamientos que son muy particulares, como por ejemplo el del azote. Pero quiero que empecemos a analizar entonces tres mandamientos que hay en esta porción. Dos están relacionados entre sí, pero quiero que empecemos a analizarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a empezar a mostrar lo que realmente es el carácter del Eterno, familia. Quiero que vamos a Deuteronomio capítulo 21. Vamos a iniciar con Deuteronomio capítulo 21, que son unos versículos bastante controversiales porque no, recuerden, no conocemos este contexto cultural, no hemos crecido dentro de este contexto cultural. Entonces vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 21 del versículo 10 al 14 y dice lo siguiente: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, Adonai tu Dios los entregará en tu mano y tomarás de ellos cautivos y viviréis entre los cautivos y viereis entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciaras. Familia, tengan en mente esto. Esto no quiere decir que es la voluntad perfecta del Eterno, sino que el Eterno está lidiando con el corazón del ser humano, con el corazón del hombre, que sabemos que el Eterno dice una y otra vez, el corazón del hombre siempre se inclina al mal.
Y por eso el Eterno dice, ok, si ustedes van a la guerra, vencen, toman cautivos y dentro de los cautivos dice que ven a alguna mujer hermosa y la codiciares, o sea, está hablando de la mala inclinación de la persona, del hombre, y la tomarás para ti mujer, la meterás en tu casa y ella rapará sus cabezas y cortará sus uñas, y se quitará las vestiduras de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido. Esto también marca en la familia. Y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Wow, esto es increíble, familia. Aquí estamos viendo esto en sí son varios mandamientos que se está hablando en el caso de que Israel vaya a la guerra, tome cautivos y dentro de esos cautivos el soldado dice, ve a una mujer de forma codiciosa, codicia, dice, y la codiciare. Se está hablando como que nos da a entender que está inclinándose a la mala inclinación. Está pretendiendo tener algo que no le corresponde. Entonces le dice el Eterno, vas a hacer esto. Y es interesante porque al analizar el contexto nos vamos a dar cuenta que el Eterno está guardando la dignidad de una mujer extranjera que está en una situación de opresión y dentro de esa situación el Eterno, por más que es una extranjera, en este caso sería una cautiva, una prisionera de guerra. Siendo una prisionera de guerra, Dios dice que hay que tratarla con respeto. Hay que tratarla como si fuera, miren, dice que va a terminar siendo la esposa de este hombre que la codició. Y que él no puede despedirla. Dice que en el versículo 14 dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero. O sea que no la puede tomar como una esclava. Hay un cambio de estatus en esta mujer. Y esto es bien interesante y lo vamos a analizar a través del contexto. Miren, les voy a compartir lo que justamente habla sobre estos versos, el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton. Trato de la mujer cautiva. Es el título que le da el comentarista. Una parte de la guerra consistía en disponer de los prisioneros. Algunas mujeres cautivas podían esperar servir como esclavas. Y un ejemplo lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 2 al 3, que es cuando los de Siria conquistan a Israel y cuando ellos conquistan toman prisioneros. Y en el versículo 2 al 3 dice lo siguiente, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha, la cual sirvió a la mujer de Naamán. Y dice el versículo 3, esto dijo a su señora, y si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. O sea, miren, acá vemos un ejemplo de que muchas veces los cautivos de guerra, las cautivas en este caso de guerra, podían tener dos fines, o ser esclavas o terminar siendo, en este caso para Israel, una esposa. Entonces vemos que tenemos evidencia de que hay dos formas de que las mujeres cautivas podían servir, o como esposas o como esclavas o siervas. Dice, pero muchas serían tomadas como esposas por los soldados. La ley deuteronómica trata con el proceso de transformación cuando eran adoptadas en la sociedad israelita. Esto incluía el afeitado de la cabeza, el cambio de ropas y un tipo de duelo que indicara la muerte de la antigua vida de la mujer y el comienzo de una nueva. Wow, familia, esto tiene que ver cuando vemos que dice que la mujer, una vez que es tomada cautiva, es llevada a la casa de este soldado que la quiere como esposa, ella tiene que cumplir con un proceso de acuerdo a lo que nos menciona el comentarista, es un proceso de transformación, un proceso de, podríamos decir, eh, de luto o más que nada un proceso, como dice aquí, de cambio de estatus. Porque ella ahora, recuerden, era una mujer que es prisionera de guerra, ahora este soldado la toma como esposa, entonces su estatus ahora pasa de ser de prisionera a la esposa de un soldado.
Y algo similar lo vamos a ver en Génesis capítulo 41, del versículo 41 al 45, cuando José hace este mismo cambio de estatus. Este vocabulario que estamos viendo aquí es algo común en el antiguo Medio Oriente para indicar un cambio de estatus. El rasurarse el pelo, cambiarse las vestiduras, todo esto tiene que ver con un cambio de estatus. Y es justamente lo que está pasando con estas mujeres que están siendo cautivas, que han sido tomadas prisioneras, ahora el soldado quiere tomarla como esposa, entonces hay un proceso de que tiene que hacer una transformación, tiene que haber una transición de ser una mujer cautiva a ahora ser parte de Israel. Porque recuerden que dice que este hombre la va a tomar como esposa y que no puede despedirla, no puede divorciarse de esa persona y tampoco puede venderla, tampoco la puede vender como una esclava. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo cuando vemos el versículo que dice que se rapara la cabeza y todo, y cambiara sus prendas, y que estuviera en luto, como dice el comentarista, lo entendemos que este luto es como, es que ella deja su vieja vida y empieza una nueva vida como israelita. Entonces, vemos que aquí en lo eterno, a pesar de una situación complicada, una situación extrema, una situación dolorosa, el Eterno está guardando el honor de la mujer. Está haciendo que, por más que quien la tiene cautiva era el enemigo, ahora la tiene que respetar. Después de todo este proceso de que esta mujer deja su vieja vida, sus viejos, su familia, sus ídolos, y ahora se une al pueblo de Israel, ella es considerada como una israelita. Tiene los mismos derechos que una israelita. Miren lo que sigue diciendo el comentarista. En los textos de Mari también incluye ropa y trabajo para las mujeres cautivas. O sea, siempre hay esto de los cambios de estatus. Los derechos otorgados a las ex cautivas después de casarse eran similares a los de las mujeres israelitas y tenían por fin demostrar que su posición no sería rebajada en casos de divorcio. ¿Bien? ¿Ven lo interesante? Aquí dice Ramón, conversión, misericordia del Eterno. Amén, así es. Es la misericordia del Eterno y que las mujeres ahora se unen al pueblo de Israel, ahora tienen el mismo derecho que una mujer israelita y tienen que, por ejemplo, vemos que en este capítulo, en estos capítulos se habla del divorcio, entonces ahora ellas si tienen que pasar por este proceso, van a ser tomadas como si fueran mujeres israelitas. Van a tener los mismos derechos. Una preocupación similar se refleja en las leyes de Asiria Media, que requerían que las ex cautivas que se casaban se vistieran como todas las mujeres asirias de su clase. O sea, vemos que en el mundo del antiguo Medio Oriente, vamos a ver que había como, podríamos decir, como un vocabulario similar, pero es necesario que estudiemos cuál era el contexto familiar en el antiguo Medio Oriente. Y es algo de esto que hemos podido hablar durante este ciclo y principalmente en el ciclo pasado cuando hablábamos principalmente del contexto. Habíamos aprendido de que el mundo antiguo, las familias eran familias patriarcales, en donde los niños y las esposas no tienen derechos. Y que hasta una misma esposa, asiria o hitita, podía ser vendida como esclava para pagar una deuda. Y el hombre de la casa podía disponer como él quería. Era como el rey en la familia y lo que él decía se hacía. Y acá entonces vemos una gran diferencia. Acá vemos un precedente contracultural, en donde el Eterno dice, ok, van a ir a la guerra, van a hacer esto, que no deberían, pero lo hacen, entonces vamos a regularizarlo. Y en este proceso de regularizar esta actitud, podríamos decir, de los soldados, el Eterno está reivindicando podemos decir a la mujer, le está dando un trato justo. Que ahora la mujer estuvo dispuesta de, ok, soy prisionera, voy a ser tu esposa y voy a servir a tu Dios, voy a ser parte de tu pueblo. Entonces el Eterno está haciendo justicia con esa mujer y le está dando los mismos derechos que a una mujer israelita. Por eso cuando seguimos leyendo el capítulo 21 del versículo 15 en adelante, vamos a ver que el Eterno dice, si un hombre tiene dos esposas, a una aborrece y la otra ama, a las dos las tiene que tratar por igual.
Si tiene un hijo con la que aborrece y el primogénito, perdón, tiene dos hijos, uno con la hija, con la mujer amada, otro con la mujer aborrecida, y que el primogénito es el hijo de la aborrecida, la primogenitura queda para el hijo de la que él aborrece. No puede cambiar. Y esto eran cosas que cuando estudiamos el antiguo Medio Oriente nos damos cuenta de que en el antiguo Medio Oriente la primogenitura se podía inclinar al hijo favorito del hombre. En Israel no. La primogenitura es para el primer hijo. Y si es de la mujer que aborreces, él es la primogenitura. Es su derecho. Y es el derecho de esa madre, de esa mujer. ¿Por qué? Porque es parte de Israel. Por más que ella es aborrecida, porque no, ella no es israelita. Ok, pero este soldado la tomó y dice que la tomó porque la codició. Ahora esta mujer no puede ser despedida. Tiene que tener un trato justo. Si a la mujer amada le compra un vestido de $5,000, a la mujer aborrecida que tomó cautiva también tiene que comprarle un vestido de $5,000. El mismo trato que tiene con el hijo de la hija amada, el mismo trato tiene que tener con el hijo de la aborrecida. O sea, tienen los mismos derechos. Y el Eterno está siendo justo. Porque esta mujer ha pasado por un proceso difícil en donde deja su vieja vida y ella ahora se acopla a un nuevo país, a un nuevo Dios, a una nueva familia, porque quizás muchas veces no era la primera esposa, sino que era la segunda, cosa que el Eterno no permite, pero tristemente era algo que legalmente era común en el Medio Oriente. Por ende, el Eterno tiene que lidiar con esta mentalidad de Israel que está sincretizada en el mundo antiguo y empezar a poner orden a esas cosas que para el mundo eran normales. El Eterno dice, no es normal, ok, pero vamos a darle una forma en que se haga justicia. Y eso es lo que está sucediendo justamente con esto de que la mujer ahora pasa por esta trasfondo. Y ahora vemos que quizás cuando leemos esto así a primerazos, como decimos, así rápidamente, decimos, wow, qué fuerte que es esto. Pero miren, necesitamos ir al contexto para entender qué es lo que está sucediendo. Porque esto no lo vemos en este mundo, en este lado del mundo en donde vivimos occidental. Quizás si nos vemos más que nada el mundo oriental, el moderno Medio Oriente, vamos a ver que hay muchas cosas que se repiten. Muchos países en Arabia, en África, tienen este mismo principio. Y entonces es algo que nosotros no lo vamos a entender y por eso necesitamos ir al contexto. Entonces miren acá cómo vemos la justicia de Dios. Ese carácter justo, en donde no importa que es una extranjera, pero es una extranjera que dice, ok, yo voy a ser parte del pueblo de Israel, yo voy a adorar al Dios de Israel, hace una transición con todo esto de rasurarse su pelo. Y imagínense una mujer, el rasurarse su pelo, no es algo que ella quiera hacer. Yo no conozco una mujer que quiera estar rasurada, porque el pelo de la mujer se representa honor, representa la belleza. O sea, no hay mujeres que no quieren rasurarse el pelo. Y tienen que pasar por este proceso que pasan de un estado de vergüenza a un estado de honor. Por eso necesitamos tener en consideración la metodología de estudio y profundizar un poco más sobre lo que es el honor y la vergüenza. O sea, aquí vemos cómo el Eterno tiene un trato justo con las mujeres. Y que más de una vez el Eterno, dentro de la Torá, Él está tratando de reivindicar la justicia en la mujer, el honor de la mujer, de que la mujer no es vista en Israel como las mujeres del antiguo Medio Oriente, que por más que eran miembros de la sociedad, que eran nacidas, por ejemplo, en Asiria, no tenían derechos. En cambio, en Israel sí tenían derechos. Y el hombre tenía que tener un trato justo y la sociedad tenía que tener un trato justo con las mujeres. Por eso recuerden que también el Eterno dice que a las viudas, Israel tenía que cuidar a las viudas, cosas que en el antiguo Medio Oriente no se hacía. ¿Por qué? Porque es parte de los pilares de la sociedad israelita el tener el cuidado de las viudas, el hacer justicia por las mujeres. Entonces, vemos que el Eterno no hace acepción, porque es hombre o porque es mujer. No, hay un trato justo, tanto para el hombre como para la mujer. Y vemos que la Torá hace mucho énfasis, principalmente cuando habla de las mujeres, hace mucho énfasis en tener una justicia,
de que se guarde, podemos decir, la decencia de la mujer. En todo momento el Eterno no quiere que las mujeres israelitas se confundan con las mujeres del mundo, desde su forma de vestirse, desde su forma de hablar, desde su forma de adorar, desde su forma de tener una relación en la familia. O sea, quiere que el Eterno marque en las mujeres una diferencia. Y dentro de la sociedad israelita, a la mujer se le da su lugar de honra, un lugar en donde se hace justicia y no se hace acepción como sucedía en otras naciones en el antiguo Medio Oriente. Entonces, vemos que el Eterno aquí un poquito vamos descubriendo sobre el carácter del Eterno, un carácter justo. Y aquí lo estamos viendo y quise enfocarlo hacia la mujer. Porque tristemente se dice que en la Torá o cuando en el Antiguo Testamento el Eterno trata con dureza a la mujer. Y eso pasa, familia, por esto, porque no teníamos el conocimiento del contexto cultural. No tenemos el conocimiento del vocabulario y de lo que realmente significa y lo que se estaba viviendo en ese momento. Ahora que tenemos en este punto que estamos analizando justamente de la mujer, ahora al tener una mayor perspectiva del contexto, nos damos cuenta que el Eterno está lidiando con la inmoralidad y que en esa inmoralidad el Eterno está usando eso para traer dignidad o podemos decir un trato justo a una mujer que era extranjera, pero decidió, ya sea a la fuerza, porque recuerden era cautiva, pero en ese proceso ella dijo, ok, yo voy a ser parte de este pueblo, decidió hacer ese proceso de transformación que pasa de un estatus de vergüenza a honor. El Eterno dice, trátenla justamente. Y tiene el derecho de que no puede ser ni vendida como esclava, ni tampoco puede ser menospreciada. Algo bien interesante y que nos muestra ese carácter de la justicia y la bondad de Dios. Pero ahora quiero que vayamos un poquito más adelante y vamos a saltar hasta el capítulo 25, del versículo 1 al 3. Porque aquí vamos a ver esto está hablando sobre el azote. Y miren, vamos a ver lo que dice con respecto a lo que es el tema del azote. ¿Qué es lo que tiene que ver todo esto? ¿Cómo vemos acá en esto la justicia de Dios? Lo vimos recién en el trato a una mujer, principalmente una mujer esclava, a una mujer que podríamos decir extranjera, que cae en vergüenza. Vemos como el Eterno reivindica ese honor de la mujer y le da un trato justo dentro de la sociedad a la que ahora ella es parte. Ahora miren lo que dice Deuteronomio 25 del 1 al 3. Si hubiera pleito entre alguno y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieran con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Miren, aquí vemos un caso en que se presentan dos israelitas a la corte, al Sanedrín. Y obviamente, si yo les pregunto familia, porque hemos estado estudiando sobre el Sanedrín, ¿cuántos tipos de Sanedrín había? Tres Sanedrín. Si está diciendo que están yendo al tribunal y que hay una causa y que digamos que acá digamos que el culpable tiene que pagar con azotes, ¿a qué tribunal se está dirigiendo? ¿A cuál de los tres tribunales? A ver, familia, ¿me ayudan con esto? Igual los que están en internet. ¿A qué tribunal creen que se están dirigiendo? Acá dice nuestra hermana Rosaria, el más chico. ¿De cuántos integrantes era? El más chico es de tres. Familia Bazán dice el de tres. Ok, ¿quién más dice? A ver, ayúdenme en familia. Vamos a analizarlo porque acá dice Héctor el de 23. El de 23. Ese es el intermedio. Bien, familia, miren. Vamos a repasarlo. Hay un Sanedrín de 71, que es el más grande. Ese Sanedrín tiene que ver todo con lo que es el servicio del templo, apostasía, falsos profetas,
todo lo que tenga que ver con, digamos, lo relacionado con cosas santas. ¿Bien? El de 23 está relacionado con penas capital, con penas de muerte, con sentencias a muertes. Eh, Aldo dice, la familia Bazán, o sea, el de 71, casos difíciles. El de 23, casos intermedios que vienen a ser de consecuencia. No, ¿es causa capital el azote? No, familia. Porque el de 23 trata de sentencias de muerte. Si son azotes, entonces es una causa menor de 23. Que obviamente, del que lo trataría no el de 23, sino el de 3. Que si hay una reincidencia, entonces sí pasaría al de 23. Y entonces ahí ya cambiaría la carátula, podríamos decirlo, del juicio. Pero aquí nos está hablando de que están hablando de que dice que si hubiera algo entre dos, digamos, si hubiera algo entre las tribus, entre las dos tribus, entre la, digamos, dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal ante los jueces los juzgan, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pero no está hablando de muerte, sino que miren, está hablando de azotes. Si fuera de muerte diría pena capital o sentenciado a muerte, y la sentencia a muerte era muy, más que nada vamos a ver qué es la lapidación, el apedreado. Por ejemplo, el adulterio, por ejemplo, el hijo que es contumaz, que es rebelde, contumaz, que no respeta a los padres y que es algo que ya estamos hablando de un hijo grande y un hijo que realmente no hay solución, entonces los padres lo llevan hacia el tribunal y el tribunal es el que da sentencia y es sentencia en muerte. Entonces esos casos eran resueltos por la corte de 23. En este caso estamos viendo que es algo menor, algo que el culpable que tiene que pagar es con azotes y dice que digamos en este caso el juez lo va a hacer tirar a tierra y le van a dar no más de 40 azotes. O sea que depende también lo que haya hecho, va a ser la cantidad de azotes. Pueden ser uno, pueden ser dos, hasta 40 lo máximo. ¿Por qué? Porque dice que no le va a dar muerte. Recuerden, si acá está haciendo esta aclaración, dice, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieran con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos, o sea, avergonzado. Y no solo esto, sino que no aguante más de 40 azotes y que suceda, muera. Entonces, acá hay algo bien interesante, familia. Y obviamente esto si lo leemos dentro de nuestro contexto, y es un poco fuerte porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de sentencias. Porque tristemente el sistema judicial de este lado occidental no existe estos tipos de penas. Y eso es triste, familia. Ahora, aunque antes, bueno, acá están haciendo acá aclaraciones, acá hay una mamá presente que eso es en la casa muchas veces hace falta el azote. Pero bueno, vamos a ver, y esto es interesante porque esto me está gustando mucho, familia, porque hay muchas conexiones que vamos a ver, que vamos a entender. Muchas veces hemos crecido o hemos visto esto y que tristemente hoy en día no se está haciendo. Entonces vamos a ver lo siguiente, familia. Vamos a analizar esto, este punto, porque ahora nosotros diremos, ¿y acá cómo vemos la justicia de Dios? Porque estamos viendo de que hay un culpable. El culpable tiene que pagar un precio. Y ese precio es azotes. ¿Y cómo vemos la justicia acá? Si obviamente acá se está juzgando, obviamente ahí vemos justicia porque se está juzgando a un culpable. Pero también vemos algo que el Eterno está haciendo, que es como preservar la vida de esta persona aunque sea culpable. Y el honor, porque dice que no le darás más de 40 azotes para que tu hermano no sea envilecido, o sea, que no sea humillado, porque o no aguante o que directamente muera porque no soportó los 40 azotes. Miren, quiero compartirles esto de el comentario bíblico de Sondervan ilustrado del background de lo que es el contexto cultural sobre estos versículos precisamente.
Azotado en presencia, no le des más de 40 latigazos. Y miren lo que dicen, y aquí vamos a ver un poquito también que el Eterno está haciendo, marcando más que nada un precedente contracultural. Porque la condena de lo que eran latigazos o azotes era algo que era común dentro del contexto legal del antiguo Medio Oriente. Todas las naciones azotaban a los culpables. Pero el Eterno, y esto nos va a ayudar a entender cuál es la justicia de Dios, qué está haciendo Dios. De poder ver a un Dios justo, a pesar de que la persona es culpable y que sí los merece, pero el Eterno pone un límite. ¿Por qué? Miren lo que dice el comentario. Y esto nos va a ampliar mucho más el contexto y de poder entender el carácter justo y bondadoso de nuestro Rey, del Dios que le servimos. Dice, esta ley busca proteger a un culpable de ser destruido emocionalmente, dice, de emocional y espiritualmente por la humillación excesiva. El Código Hammurabis, la ley 202 del Código Hammurabis, limita el número de latigazos, miren, limita cuánto, a 70 por insubordinación, a 60 por insubordinación. La insubordinación que es rebelarse, podemos decir, uno que está en el ejército y dice, yo me rebelo, no quiero hacer lo que me dicen en el ejército, rebelarse a la autoridad. El rebelarse a la autoridad en el código Hammurabis, dice, el número límite, el máximo eran 60 latigazos. Note también el Nuevo Testamento donde 39 latigazos fueron prescriptos para asegurar que la ley no fuese quebrantada. Ya vemos acá que tenemos un caso. En el mundo hitita, a una persona que se rebelaba a la autoridad recibía 60 latigazos. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento que es Pablo hablando en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. ¿Y por qué 39 y no 40? Una gran pregunta. Necesitamos estudiar el mandamiento entonces. Dice además, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. O sea, empieza ahí a hablar Pablo de todo lo que él ha tenido que soportar por llevar el mensaje. Recordemos que en primer siglo, el hablar de Yeshua para un pequeño grupo, ¿se acuerdan que lo analizamos a esto? Que había un pequeño grupo que cuando hablábamos del Sanedrín, que por más que el presidente del Sanedrín dijo, déjenos en paz, déjenos libre, pero hubo un pequeño grupito que siguió hostigando a los creyentes en el Mesías. Y Pablo dice, él está diciendo, yo tuve que pasar por todo esto. Y él dice, yo pasé por 40 azotes menos uno. Esto tiene que ver con lo que estábamos leyendo en Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 1 al 3. Los latigazos probablemente se administraban con algo así como una vara. De acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 20-21, dice, si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriera bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviera por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Y acá está hablando, obviamente, del azote. Y acá está dando un ejemplo. Entonces, el comentarista dice, es muy probable que este azote haya sido con varas. Y vemos que Pablo dice que de 5 veces, él fue azotado 3 con varas. Ok, datitos que tenemos que tener en cuenta, familia. En el código Hammurabi se usaban un látigo de rabo de toro en público para administrar el castigo. En las leyes asirias medias, la flagelación normalmente implicaba de 30 o a 100 latigazos. O sea, miren en otras leyes. En Hammurabi, en Hammurabi eran 60 si yo me rebelaba contra la autoridad. Ahora miren, en los asirios, en Asiria, los latigazos eran mínimo 30, máximo 100 latigazos. 50 latigazos eran la pena prescripta con mayor frecuencia, aunque el rango total era de 5 a 100.
La tablilla A57 de las leyes de Antiguo Medio Oriente instruye que el castigo se haga en presencia de los jueces. Esta disposición garantizaba que la sanción se administrara y se dictara según lo prescripto, de acuerdo con el estado de la persona culpable y cuál había sido el delito. Se formuló una pena apropiada. Una ramera, miren acá dar un ejemplo de lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente y lo bárbaros que eran estas naciones. Una ramera que fue vista en la calle con un velo para disfrazarse fue azotada 50 veces con bastones o varillas y se vertió brea caliente sobre su cabeza. Wow, familia, miren lo que está sucediendo en el antiguo Medio Oriente. Aquí en la tablilla A57 nos habla de que tiene que haber por jueces, que tiene que haber presentarse a un tribunal, que tiene que haber una formulación de una pena apropiada. Pero miren lo que ellos consideraban apropiado, en este caso una mujer que era prostituta y que se disfraza poniéndose un velo. En estos lugares, el ponerse en un velo podía significar dos cosas. O estaba simulando ser, siendo prostituta, una sacerdotisa de los templos paganos. Recuerden que en Asiria, en lo que era también toda la parte de la Mesopotamia, todo lo que eran las adoraciones a los ídolos, a los dioses como Baal, Moloch, no eran sacerdotes, sino que eran sacerdotisas. Y una de las cualidades que ellas se cubrían su cabeza. Entonces acá vemos el caso de una mujer ramera que se pretende ser, podría ser una sacerdotisa, la descubren y por simular ser una sacerdotisa dice que le dan 50 azotes con bastón y encima la queman viva. Miren, la están quemando con brea caliente sobre su cabeza. Wow, familia, esto es algo que está marcando un precedente contracultural. Vemos que el Eterno dice, el máximo van a ser 40 azotes, no más. La pena máxima de azotes para Israel son 40 azotes. Y vemos que en las naciones se daba hasta 100 azotes. Y no solo eso, sino que había un castigo adicional. Y como vemos en este caso, una mujer que fue quemada con brea caliente por disfrazarse de algo de que no era. Y fue llevado a los jueces, la azotaron y no le bastó con eso, sino que también le tiraron brea caliente sobre su cabeza. Wow, esto es increíble. Y ahora vemos cómo el Eterno está entonces marcando un precedente contracultural. Y lo vemos a ver aún más cuando analizamos el mandamiento. Porque justamente en Deuteronomios capítulo 25, párrafo 2, se encuentra un mandamiento. El juez deberá hacer acostar y ser golpeado. Dice, el juez deberá hacerlo acostar y ser golpeado en su presencia de acuerdo con su culpa. O sea que la persona recibe los azotes de acuerdo a la sentencia que le corresponde por el delito que cometió. La esencia del mandamiento es un mandamiento para el Beit Din. Esto vemos que es algo que solamente se puede aplicar cuando hay un Beit Din, un tribunal. Y el Beit Din es el Sanedrín, ya sea el de 3, 23 o 71. Tiene que estar ya funcionando. Entonces es algo que aplica este mandamiento para ellos. Pero al estudiar el mandamiento nos vamos a dar cuenta de la justicia del Dios de Israel. Dice, es un misma para el Beit Din castigar con azotes a los que se han encontrado que lo merecen, o sea, culpables. Leyes. Generalmente, solo aquellos pecados que involucran acción y no la mera omisión de actuar eran punibles de latigazos. Entre otras palabras, solo aquellos que transgredieron un mandamiento prohibitivo a través de una acción. Recuerden que hay mandamientos que nos dice esto debes hacer y otros que nos dice esto no puedes hacer, no debes hacer. ¿Cuándo corresponde el azote? Cuando uno transgrede un mandamiento de los que no debemos hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si dice no robarás y robo, tengo que restituir lo que robé y además azotes, porque transgredí un mandamiento prohibitivo de lo que no debería hacer. Encendiste fuego, bueno, ese ya entra, en Shabbat ya entra en otra categoría de pena de muerte.
porque dice ciertamente morirás. Pero por ejemplo, podemos ver otros de azotes. Por ejemplo, si no robarás, eh, también en el caso de no mentirás, si se descubre una mentira, se castiga con azotes. Si uno también dice jurar en falso, también. O sea, vemos que de los mandamientos que dicen no harás y que no conlleven pena de muerte. Ah, Giliu, tienen razón, acá me corrigen. Sí, jurar en vano, en el nombre de Dios en vano, eso es Giliu Hashem, cae sobre pena de muerte. Pero entonces tenemos que ver, entonces ahora tenemos que estudiar los mandamientos prohibitivos y aquellas cosas que nos dice el Eterno no hacer. Y vamos a ver que cuando estudiamos estos mandamientos, hay algunos que caen sobre lo que es la rebelión, lo que es la pena capital. Entonces esos ahí van al tribunal de 23. Pero los que no caen sobre la pena capital, van al tribunal de 3. Y lo que es básicamente, aquí vamos a ver la acción que se toma, o en este caso va a ser la, la, mm, el pago, o podríamos decir como el, la consecuencia es los azotes. Entonces vemos lo que dice. Dice que, en otras palabras, si uno transgrede un mandamiento de los cuales son prohibitivos y obviamente que no caen dentro de la categoría de pena capital, la acción es latigazos. No se aplicará latigazos o castigo a quien violare un mandamiento performativo. O sea, si yo no cumplo con un mandamiento que debo hacer, no cae sobre esta pena de latigazos. ¿Bien? Porque son cosas que yo debo hacer. Y lo puedo no haber hecho por omisión, porque no me acordé, pero eso no quiere decir que voy a ser reincidente. Porque si ya caigo en reincidencia, ya esto toma otro color, ya toma otra consecuencia. Entonces, es algo que tenemos que estudiar familia mucho los mandamientos. ¿Ven lo importante de estudiar los mandamientos? Y también tener en claro el contexto legal de las escrituras y cómo funcionaba el sistema judicial de Israel. Aquellos mandamientos prohibitivos por los cuales las transgresiones podrían ser subsanadas mediante el cumplimiento de otro mandamiento performativo, no se castigaba con los latigazos a menos que no se pudiera cumplir el mandamiento performativo. Asimismo, si el infractor fuera pasible de una pena más severa, por ejemplo, pena capital, no fue sometido a la pena de latigazos. Se utilizaban dos látigos de cuero, uno hecho de piel de becerro y otro de piel de burro. ¡Wow! Ese ha de ser durísimo ese. Dos tercios de miren, dice que los 2 tercios de los latigazos se darían en la espalda y 1 tercio en el pecho. La vergüenza y la humillación que sufre el pecador, o sea, el que cometió la falta, el que es culpable, además del dolor físico, hacían expiación de sus pecados. Los latigazos los absolvían por completo. De nuevo, es considerado un judío justo. Miren, se está guardando a pesar de que esta persona cometió un error, de que esta persona eh, fue culpable, asume las consecuencias y después de haber asumido las consecuencias y en este caso haber pasado por los latigazos, después de que él cumple esa sentencia, él ahora es considerado una persona justa. Entonces vemos, miren la diferencia. Cuando vemos en el antiguo Medio Oriente veíamos un caso en que la mujer recibió 50 azotes una prostituta, pero el objetivo era matarla. Ella cumplió su pena de los 50 azotes, pero adicional a eso tenía que sobrevivir en la brea caliente. Y no creo que nadie sobrevive a que te quemen con brea. Es algo muy doloroso. Y dice el Eterno, ok, cumplió acá, dice, ok, acá también va a haber azotes, pero el máximo va a ser 40 y listo, no se puede dar más azotes. Y después de que la persona haya cumplido y haya soportado los azotes que le corresponden de acuerdo a la penalidad que tenía, esta persona es reivindicada ahora como si fuera una persona justa, alguien que ya, ok, cometió una transgresión, la pagó, listo, nadie puede señalarlo, porque él ya cumplió con su sentencia. Es algo bien interesante que el Eterno enseña. Y junto con este mandamiento hay que leer el mandamiento que se encuentra en el versículo 3. 40 golpes que le dé, no más. No le van a dar más de 40 golpes. Dice la esencia del mandamiento. El Beit Din está prohibido golpear a una persona que
es merecedora de latigazos más de la cantidad prescripta. O sea, no puede darle más de 40. Puede darle menos, pero no más de 40. Las leyes. Los sabios, Hassal, representa a los sabios, nos enseñan que el número máximo de latigazos que uno puede recibir es 39. ¿Y dónde tenemos la evidencia de que eran así? Cuando Pablo dice, él está diciendo literalmente, yo 5 veces recibí 40 latigazos menos uno, o sea, recibió 39. ¿Y de dónde viene eso? Miren, del mandamiento de Deuteronomio 25:3. Toda persona destinada a recibir latigazos es primero examinada. No es así porque sí, sino que tiene que ser examinada por un experto que determine cuál es el nivel de resistencia. Y esto es una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. En el antiguo Medio Oriente se daba la sentencia y no importaba si la persona resistía 1, 2 o 100. Daban la pena máxima y si soportaba, en el caso que habíamos leído recientemente, brea. En el caso de los asirios. Algo bastante interesante. Entonces, miren, la persona tiene que ser sometida a un justo juicio. Si se considera culpable, tiene que pasar por una inspección para saber cuánto es el nivel máximo de resistencia que tiene esta persona, para que no sea gravemente herida. Si el número prescripto no es divisible por 3, el siguiente se elige el número más bajo divisible por 3. Por ejemplo, si fuera determinado que el pecador solo puede soportar 11 latigazos, él recibirá 9. O sea, nunca van a llegar al máximo, sino que por guardar el honor de la persona, de no lastimarlo, de no avergonzarlo, más de lo que ya él solo se avergonzó por haber cometido una transgresión y ser culpable, el Eterno está guardando la dignidad y la vida, preservando la vida de esta persona. Y dice, ok, si no aguanta más de 11 se le dará 9. No se va a dar al 11, no se lo va a llegar al punto de agonía. Si el culpable recibiera, aunque sea un latigazo más de lo que es capaz de soportar y muriera como resultado, el oficial que había administrado los latigazos era desterrado a una de las ciudades de refugio. O sea que si la persona que ejecuta los látigos se sobrepasa, ya sea que lo haya hecho eh, a conciencia o no a conciencia, es considerado, si él se pasa, ahora la culpa cae en esa persona. Y cae en un delito que él tiene que refugiarse. Es considerado un asesino. Y que tiene que ser librado de las manos de el vengador de sangre de la familia. Por eso dice, se va a ir a la ciudad de refugio. Incluida en esta misma, en este mandamiento, está la prohibición de golpear a cualquier judío, incluso si uno simplemente levanta la mano contra contra un compañero judío con la intención de golpearlo, pero no lo hace. Se le considera un malvado. O sea, el hecho de que uno le levante la mano a un hermano, a tu prójimo, estamos hablando de que estos mandamientos caen sobre el amar a tu prójimo. Si yo le levanto la mano a un prójimo, aunque no lo golpee, dice, aunque no lo golpee, lo amenazo que le voy a pegar, ya estoy considerado como un malvado, como alguien que quiere hacer el mal. Entonces, miren familia, el carácter de Dios, como el Eterno guarda, podemos decir, está guardando, a pesar de que la persona es culpable, está preservando la vida de esa persona. Algo que es totalmente distinto y diferente al mundo del antiguo Medio Oriente. Y esto es bien interesante porque cuando leemos en Hebreos capítulo 12, el del versículo 11 al 6, hay algo bien interesante que menciona el autor de Hebreos. Porque ahora nosotros estamos conociendo el carácter de Dios. Un carácter justo. Pero esto de carácter justo no es que, listo, cometiste una falta, va a estar todo bien. No. Tenés que pasar por un proceso. Tenés que pasar por las consecuencias de lo que hiciste. Como vemos en este caso, la persona que comete una infracción y tiene que ser azotada. Tiene que pagar por lo que hizo. Tiene que reivindicar lo que hizo. Pero a su vez, el Eterno en esa situación, el Eterno está guardando la vida de esa persona.
Exactamente, hermano. Exactamente. Tiene un precio. Exactamente. Acá dice la hermana Rosario, nuestra hermana dice, con respecto al primer mandamiento que leíamos, el primer caso de la mujer. El hombre codicia, peca porque no debe codiciar. Pero eso que él hizo mal tiene un precio. ¿Y cuál es? Que toma a esta mujer se convierte, ahora la tiene que tomar por esposa y tiene que darle los mismos derechos y respetar los mismos derechos que una mujer israelita. Entonces, ahora estamos viendo el carácter de nuestro Dios. Un Dios de justicia, un Dios que es justo, tanto ya sea a la hora de que uno comete una transgresión y tiene que pagar las consecuencias, Dios es justo. Pero la justicia de Dios, al estudiar esto, lo podemos comparar con la justicia de un padre, de un papá, de una mamá. Porque un poco como hablamos antes de hablar de todo esto, de que muchas veces los papás y las mamás corrigen y muchas veces hacen sentir la corrección. Un jalón de oreja, una chancla voladora, un cintazo, una penitencia. Son cosas que a uno no le gusta sentir. Como hijo no le gusta sentir a uno, pero si lo recibo es porque lo merezco. Algo hice que para papá y mamá no le parecieron que estuvo bien o voy en contra de las normas de que mamá y papá y mamá han puesto en la casa. Entonces, yo les voy a preguntar a los papás, cuando corrigen a sus hijos, ¿quieren lastimarlos? No. Entonces estamos viendo ese mismo carácter en el Eterno, que Él corrige a sus hijos. Y justamente el autor de Hebreos hace un comentario con respecto a este carácter de Dios. De que quizás muchas veces podemos estar sintiendo, y miren familia, muchas veces cuando empezamos a estudiar los mandamientos, empezamos a ver que el Eterno empieza a tratar con nosotros. Y empezamos a ver qué cosas suceden en nuestras vidas que quizás decimos, hoy, ¿por qué? Si yo estoy guardando Torah, ¿por qué me pasan a mí? Y quizás es porque son consecuencias de las cosas que yo hice mal. Pero miren lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 12, del versículo 6 al 11. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a sus hijos. Si Dios no los corrige, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres, miren lo que la comparación y es lo que estábamos hablando recién nosotros. ¿Qué hace el autor de Hebreo? Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Por mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos. Pues así también, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta. Miren lo que dice, ¿nos gusta ser castigados? No, miren lo que dice el autor de Hebreos. Desde, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo. En ningún momento. A nadie le gusta recibir un castigo. A nadie le gusta recibir un regaño. Pues nos duele. Sí, duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Entonces vemos familia como el carácter de Dios, podemos decir que su carácter de justicia es como un padre, que quiere lo mejor para nosotros. Y familia, muchas veces cuando somos, como siempre digo familia, cuando somos expuestos al mandamiento, es como que es un espejo y nos vemos realmente qué es lo que hay en nosotros. Y que muchas veces, cuando empezamos, cuando la luz nos alumbra, los mandamientos que son esa luz, cuando Yeshua, que es la palabra, nos ilumina, deja expuesto nuestro caos. ¿Eso duele? Sí, duele. Porque tenemos que lidiar con nosotros, con las consecuencias de ese caos, pero el Eterno siempre nos da las pautas para poder poner en orden ese caos. Y muchas veces tenemos que recibir
De alguna forma, un apretón, un azote, algo que nos haga sentir dolor para decir, uy, estoy haciendo mal. Porque muchas veces el Eterno quizás nos hable y nos muestre una, dos, tres, como un buen padre, pero la tercera tiene que hacernos sentir la corrección porque nos ama. Amén. Porque nos ama, como un buen papá. Y si hoy yo estoy pasando por estas situaciones en que siento esa corrección, siento que el Eterno, como te dice normalmente, Dios aprieta, pero no ahorca. Que el Eterno nos está ajustando un poquito, nos está sintiendo un poquito de dolor, nos está sacudiendo un poquito como para que, hey, hijo, estás haciendo mal, hija, estás haciendo mal. Entonces, sepamos que, como dice el autor de Hebreos, que Él nos ama, que Él nos considera parte de su pueblo, que nos considera sus hijos. Porque si no fuéramos sus hijos, allá nos dejaría seguir haciendo lo que hacemos, que nos perdiéramos. Pero en su inmenso amor y misericordia, en su trato justo, y que al estudiar los mandamientos, y algo que también al estudiar el templo nos hemos dado cuenta que el Eterno tiene un carácter justo. Y hoy lo podemos comparar como el carácter de un papá, de una mamá, que quiere el bien para sus hijos. Un papá y una mamá que no corrige a sus hijos, no busca el bien, no los ama. Entonces, ahora vemos como esto también choca un poco con la mentalidad de este nuevo mundo moderno, en donde los papás y las mamás no tienen ni derecho de corregir a sus hijos. O que directamente ni les interesa y dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Esto tiene que ser un llamado de atención familia para nosotros. Porque, miren, el Eterno nos está enseñando a cómo poder llevar una familia. Nos está enseñando a conocerlo a Él y que muchas veces uno puede decir, uy, esta situación, ¿por qué a mí? Y porque seguro es consecuencias de algo que yo hice mal y que el Eterno quiere que yo lo sienta para que lo pueda corregir y Él después reivindicar como todo papá, como toda mamá, como todo padre que quiere lo mejor para sus hijos. Si el Eterno nos confronta con un mandamiento y nos duele, familia, es porque somos hijos. Y Él quiere que lo corrijamos y que, miren, hay algo que yo aprendí cuando hice artes marciales. Cuando uno experimenta el dolor, cuando uno experimenta el dolor, sabe lo que se siente y sabe cómo corregir para no volver a pasar por la misma situación de sentir dolor. Y esto yo lo aprendí en artes marciales, familia, cuando me hacían una técnica y que me dolía y bueno, yo tenía que aprender a defenderme. Entonces, yo tenía que corregir mi postura, corregir mi forma de pararme, mi forma de combatir, podríamos decirlo, para que no me duela. Pues acá sucede algo similar, familia. El Señor nos hace sentir, el Eterno nos hace sentir como buen padre la corrección para que yo sepa, uy, esto no lo tengo que hacer porque me viene el jalón de oreja, me viene el apretón, me viene el dolor. Porque ya pasé, entonces no quiero volver a pasar por eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender el mandamiento, ponerlo por obra y seguir caminando. Entonces, miren familia, ah, hemos conocido un poquitito de lo que es el carácter de Dios. Un Padre bueno, un Padre que quiere lo mejor para nosotros, siempre y cuando nosotros obedezcamos sus mandamientos y nos aferremos a Él. Y que si tenemos que, como dice el autor de Hebreos, muchas veces sentir la corrección, es porque nos demos por satisfechos de que somos considerados hijos. Sí, duele, entiendo, puede doler. Cualquier situación que sea como una corrección, como dice, desde luego a ninguno nos gusta que nos corrijan. A ninguno nos gusta de recibir la corrección. Ninguno nos gusta recibir el castigo. Pero muchas veces es necesario para que nosotros podamos caminar en el camino que el Eterno quiere que caminemos. Y yo les invito, familia, que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo y que sé que muchas veces los mandamientos nos van a confrontar. Y ese es el propósito, de corregirnos, de volvernos al camino, de mantenernos, como dice aquí, de que podamos ser santos como Él en algún momento, que nos perfeccionemos, que podamos dar la talla y ser realmente ese pueblo que marque una diferencia. Pero si no pasa esto, si no hay corrección, si no siento la corrección, si los mandamientos me entran por un oído y por el otro, tristemente no estoy siendo considerado un hijo.
Algo que tenemos que meditar, familia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir esta porción. Es un poquito, digamos, desafiante esta porción por una cuestión de que hay muchas cosas que no entendemos, que necesitamos ir al contexto, estudiar los mandamientos para poder sacar la esencia, que es conocer a un Dios justo y verdadero. Así que familia, ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo estudio de Deuteronomio en contexto y los mandamientos. Así que familia, nos vemos. Shalom. Hasta la próxima.